Pues nada, pues para todas las personas que os habéis conectado ahora, buenas tardes a todas y a todos. Una tarde más, que yo creo que Nuria y yo ya, esto de la tarde de los jueves, yo no sé qué vamos a Sí. hacer cuando pasen dos más, si no tengamos este jueves, Tú no nos te va a preocupes pasar que algo. nos inventamos lo que haga falta, como en la mesa camilla con el faldoncito cuando yo era pequeñita con mi abuela, que ahí se estaba calentito, pues ahí Algo estamos. similar. Pues nada, pues muchas gracias sobre todo por conectaros a esta tercera jornada del tercer módulo del ciclo de la verdad sobre los bienes de alquiler. En este ciclo, pues de la mano, como habéis ido viendo, de las mejores ponentes, hemos analizado ya la parte legal, también la parte filosófica, el último día hicimos la parte de la comunicación y hoy tenemos una parte que también es muy fundamental y es la parte activista. Como sabéis, desde la Escuela de Pensamiento Feminista Clara Campoamor, de la Concejalía de Feminismo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, queremos generar espacios de reflexión, pero también espacios de encuentro, de aprendizaje y de participación en torno al pensamiento feminista y de género. Y qué mejor que contando con la mayor información y por eso es por lo que este módulo lo hayamos dividido en varias, o sea, este ciclo lo hayamos dividido en varios módulos para abarcar todo lo posible. Y es que al final la importancia del activismo es fundamental en cualquier movimiento para lograr su éxito. Tenemos claros ejemplos en el feminismo y uno yo creo que el más significativo y que además ha estado más en pantalla ha sido el movimiento sufragista, el cómo fueron las mujeres las que consiguieron el derecho al voto a raíz de unirse y de llevar mejor el mensaje y el argumento. Y por eso creo que todas y todos tenemos que ser agentes del cambio, tenemos que ser y sentirnos activistas y además conseguir sensibilizar y ganar en la lucha de los derechos de las mujeres, que en definitiva no es más que la lucha de los derechos humanos. Hoy además pues nos acompañan cuatro grandes ponentes, porque Nuria, te voy casi casi, aunque sé que eres la moderadora, pero también para mí eres una referente y por eso una ponente más. Y pues bueno, gracias a las cuatro ponentes vamos a tener la oportunidad de reflexionar, de seguir aprendiendo y en esta ocasión en torno a la lacra que vivimos actualmente, que es la explotación sexual y reproductiva de las mujeres a través de los bienes de alquiler. Y no me quiero extender mucho más, le doy paso a Nuria, siempre como las últimas, como las últimas sesiones, justo abajo tenéis preguntas y respuestas para cualquier cosilla que nos queréis comentar o que queréis preguntar, hacerlo a través de ese botón, lo vais haciendo y entre yo y Nuria nos encargamos de hacer las preguntas a nuestras tres panelistas, como le llaman aquí en Zoom. Así que nada, muchas gracias a todas y Nuria, hoy también lo hago, la broma, te paso la pantalla. Ya la tengo aquí, una Ya, pedazo pantalla, para no pero hoy perder por aquí está, pedazo pantalla no, pedazo de mujeres. Tenemos, bueno, todas las tardes son excepcionales y gracias de nuevo una vez más al Ayuntamiento de Fuenlabrada por ese activismo que lleva demostrando a nivel internacional, yo diría, desde hace años, a la concejalía y a ti también, Raúl, por brindar la oportunidad de abrir al mundo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Para mí esta tarde además está llena de latidos muy especiales porque tengo el inmenso honor de hablar con amigas, más que con expertas, que también lo son, por supuesto, pero las tres. Las tres nos ha unido ese hilo tan maravilloso que nos zurce las heridas, que nos cura y que nos hace crecer las alas cuando muchas veces nos quieren cortar absolutamente todo, incluso la voz, ¿no? La voz tan importante que, como me dijo Zúa en una entrevista que le hice, que esa frase la tengo también bordada en mi alma, que las mujeres necesitamos hablar porque cuando hablamos colocamos las cosas y las visibilizamos, pero para colocar las cosas también necesitamos que al otro lado haya alguien que nos escuche con la misma intensidad y con la misma vibración. Y eso es lo que hacen estas tres mujeres maravillosas. Son mujeres que inspiran, mujeres que nos dan alas a todas y a todos, y son mujeres que saben que sin la fuerza de la unión hoy no podríamos estar aquí, y hoy somos porque antes fueron otras y estuvimos en esos rincones del alma de todas y cada una de las mujeres. Así que, pedazo de mujeres, bienvenidas a este espacio. Os mando un inmenso gracias por todo lo que hacéis día a día, porque además sé que son días muy difíciles, eso que no se ve desde fuera, pero que se siente desde dentro. Todo mi cariño, que es como el cariño de Clara Campoamor, que está aquí detrás presidiéndonos a todas. Así que bienvenidas Teresa Lozano, bienvenida Zúa Méndez, bienvenida Ana Trejo Pulido,
desde Madrid, desde Almendralejo, desde el mundo entero, esta es la mejor casa que podemos tener esta tarde. Gracias. Nuria. Tú siempre atacando ahí al corazoncito, ¿eh? Muchísimas gracias, es un placer. Sí, yo creo que sí, que la clave de todo esto es que nos sintamos un poco como en casa, pero esta casa es una casa muy grande y es la casa del feminismo, ¿no? Y aquí tenemos espacio sobre todo para hablar, para escuchar, pero también para algo que yo creo que nos hace mucha falta estos días, que es para dialogar y para pensar. Un espacio para pensar, para parar y para pensar y para repensar entre todas qué es lo que está ocurriendo, qué ocurre con los cuerpos de las mujeres y si estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en una cosa, y es que no nos pueden seguir denigrando de esta manera. Yo os voy a indicar una lectura, porque hay algo que adelgaza muchísimo la ignorancia, y siempre lo digo, que es la lectura, y que tenemos que leer siempre mucho, 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 porque con las ideas, las de verdad, se combate la otra mentira que nos quieren hacer pasar por verdad. Y en estos días todas las personas que estamos aquí sabemos muchísimo de todo ello y cómo duele, ¿no? Pero a pesar de ese dolor seguimos adelante y os indico este libro que si no lo tenéis ya quiero que estéis corriendo a las plataformas online, a las librerías de al lado de casa, porque aunque no nos gusta utilizar el término de la guerra, sí que es una guerra la que se está constituyendo cada instante contra todas y cada una de nosotras. Y os quiero leer una frase que resume muy bien lo que hay aquí dentro, que es lo que hay dentro del corazón de todas y cada una de nosotras. Es el grito de la Astowanda, que continúa latiendo como metáfora de la lucha, palpitando y rugiendo como símbolo de la inadaptación a la injusticia, del empoderamiento y la rebeldía como salvación individual y colectiva. Esto lo han escrito dos inmensas guerreras que estoy segura que también le palpita a la tercera guerrera de esta tarde. Y para entrar en el asunto, activismo, como bien ha dicho antes Raúl, sin la lucha, sin la voz que se levanta todos y cada uno de los días no se cambia el mundo. No estamos aquí solamente para quejarnos, sino para dar soluciones y desde luego si el feminismo algo tiene es la solución global y absoluta de lo que pasa en la explotación reproductiva. Y yo quería que para todas aquellas personas que no os conozcan, Zúa y Teresa, que ya es difícil, pero bueno, como esto se trata de que cada vez seamos más quienes conozcamos esa lucha, qué significa ser activista, abolicionista en un tema que, aunque se haya quedado un poquito en la agenda feminista ahora por todo lo que estamos viviendo, es un tema que tiene que estar sobre la mesa, ¿no? ¿Qué significa luchar en el día a día desde las redes sociales, que es el espacio en el que vosotras nacéis, crecéis y os multiplicáis? La lucha por una mafia reproductiva como es la que está detrás de todo este mundo, ¿no? Que nos quiere vulnerar en los derechos humanos. Pues, ¿qué significa para nosotras? A ver, todas sabemos que esto es una lucha bastante dura, que las cosas están muy difíciles y más ahora con la crisis que tenemos encima, vienen tiempos difíciles y eso creo que con este tema en concreto de los vientres de alquiler, de la explotación reproductiva de las mujeres, creo que hablaremos supongo de ello más adelante, pero creo que es un momento para reflexionar y para de verdad ponernos en serio con este tema porque esta crisis va a significar muchas cosas para las mujeres más pobres del mundo, porque va a haber más mujeres pobres y va a haber menos oportunidades para las mujeres, porque eso es al final lo que se traduce en todas las crisis. Ya lo hemos visto a lo largo de la historia en todas las crisis que hemos vivido, ya sean sociales, económicas, políticas o de todo, como es el caso. Porque creo que estamos viviendo una crisis no solo sanitaria, no solo económica, sino una crisis existencial, una crisis también de valores, ¿no? en nuestra sociedad. Pero también quiero decir que las que estamos haciendo activismo en las redes no dejamos de ser unas privilegiadas y no dejamos de ser las mujeres que tenemos la voz y que tenemos el espacio para poder trasladar el mensaje feminista, que es el mensaje abolicionista, porque el feminismo es abolicionista, como dice tu chapa, Nuria, y como no nos cansamos de recordar, y creo que eso es un honor, creo que es
es algo que tenemos que ver no como una carga, aunque a veces lo sea y aunque a veces, como digo, sea muy duro, sino como una oportunidad de darle voz a mujeres que no la tienen. Yo creo que es la única manera de sobrellevar el día a día, de sobrellevar la agenda tan brutal que tenemos, entre las que está este tema. Pero yo creo que antes hablábamos de la última ponencia nuestra y del tema del amor. Yo creo que hay que tener amor por el feminismo y amor por las mujeres. Y si tienes y si sientes eso, pues todo lo demás se lleva, se sobrelleva. Y también, pues teniéndose a vosotras, teniendo la red que tenemos, siendo como somos tantas, tantísimas, cada vez más. Porque creo que si algo hemos aprendido Zua y yo en estos 3 años que llevamos de andadura Toguandil, es que cada vez somos más. Y no hay persona con la que no hablemos y aunque piense diferente, al final acaba entendiendo, porque cuando estamos hablando de derechos humanos, en realidad es lógica, siempre lo decimos, y sentido común. El feminismo es sentido común. Entonces, sí que es verdad que los nuevos discursos patriarcales están muy bien disfrazados, se disfrazan genial, fenomenal, pero al final es fácil quitar esa careta. Y creo que eso es lo que tenemos que ir combatiendo. Es un honor. ¿Qué dice la otra media Togwanda de este activismo revolucionario y curativo, ¿no? Yo pienso que realmente no concibo ya. Para mí es que no sé si es activismo o es ya una manera de vivir. O sea, y no quiero sonar yo pedante o soberbia, sino que en cada uno de los aspectos de nuestra vida, incluso cuando Teresa y yo estamos pues haciendo teatro o intentándolo, o estamos en cada una de las cosas que creamos, está transversal y en cada poro de todo lo que creamos el feminismo y la lucha feminista. Y para nosotras eso nos mueve. O sea, yo sé, como dice Teresa, vienen tiempos muy difíciles. Y ahora mismo hay 125 mujeres y espero que algún hombre escuchándonos. Y me gustaría que todos El otro día Teresa, en esa charla de la que estabais hablando en Málaga, dijo una cosa que creo que es muy importante, que la historia de las mujeres es una historia de soledad. Pero la historia del feminismo es una lucha colectiva y es una lucha que nos recuerda que no estamos solas y en los tiempos en los que vienen, a pesar de tener que estar en el espacio virtual, a pesar de no poder encontrarnos, de no poder vernos, de no poder estar en esta escuela maravillosa Clara Campoamor presencialmente allí, sí que no podemos olvidarnos de que tenemos que estar más cerca unas de las otras que nunca, y también a nivel global, porque si algo pone sobre la mesa el tema de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres es que no existen fronteras, es que no existen aduanas, no existen leyes que nos salven a las mujeres en todo el mundo. Y sí que me gustaría que hoy por lo menos hiciéramos una reflexión todas y dejemos de ver este problema como un problema de las mujeres de los países subdesarrollados, porque no hay nada diferente entre ellas y nosotras, no existen las otras. Y creo que esto es una cuestión que vertebra el abolicionismo, ¿no? El movimiento feminista decimos que es abolicionista porque ha entendido muy bien que no hay dos categorías de mujeres, las santas y las putas, las que se pueden vender y las que no, las que están encerradas en casa y las que son la mujer pública para todo el mundo. El abolicionismo ha entendido que mujeres somos todas y que todas, para el patriarcado, somos susceptibles de ser vendidas. Vienen tiempos difíciles, que no se nos pase por la cabeza que nosotras no vamos a ser mercancía para este mundo, también si es necesario. Cada vez hay más mujeres en nuestro país vendiendo hasta la leche que crean. Fijaros, y esto me recuerda el otro día, hace 2 días, una noticia que hablaba de emprendimiento femenino. Una mujer que por pura subsistencia tenía que vender la leche y cómo se edulcora y cómo se vende el mensaje del neoliberalismo tan brutal de ser como vacas lecheras, ya no solamente que nos hayan explotado reproductivamente, sino después de pasar por todo ese proceso, hasta la leche es material de uso y abuso para ese mundo que solamente quiere sacar provecho, no solamente económico, sino de abuso de poder, siempre sobre nuestros cuerpos como campo de batalla.
Y en ese sentido, yo sí que quería, ya que nos habéis, yo le agradezco mucho, nos habéis dado mucho cariño a Teresa y a mí, pero yo sí que quería decir que ole la labor impresionante que está haciendo estos vientres de alquiler para poner datos, para poner cifras, para investigar, para que entendamos que esto realmente no es una cuestión de altruismo ni de generosidad de ninguna mujeres, esto es una cuestión de dinero y de negocio. Gracias, Ana, por la labor tan brutal que hacéis para desmantelar y para desmontar todas estas mentiras y para ponernos sobre la mesa la realidad, en datos, en cifras, para que todo el mundo la pueda ver. O sea, me parece que es una labor impresionante las investigaciones que lleváis a cabo, leyendo todo lo que habéis escrito últimamente sobre las mujeres en Kenia, sobre cómo está organizado el negocio, que supongo que hablaremos mucho de ello aquí en España, etcétera, etcétera. Muchas gracias a estos vientres de alquiler, también a No Somos Vasijas y otras páginas que están trabajando mucho para terminar con esta mercantilización, pero Ana, de verdad, me quito el sombrero. Sí, porque Ana descubre en medio de una noche, en medio de la zozobra de una noche, que no basta con decir me quiero quemar el mundo, sino que hay que apagar ese incendio a través de lo que ha dicho Zuga, ¿no? De los datos, las palabras, porque eso es lo que acalla la mentira, ¿no? Cuéntanos, para todas aquellas personas que no conozcan también de la misma manera que Alastobanda, cómo inicias ese camino que ya no tiene vuelta atrás. Sí, bueno, pues en marzo, abril del 2017, pues una noche estaba muy en boga todo esto, fue precisamente el año en que Ciudadanos hace la proposición para legalizar el alquiler de vientres en España. Y bueno, una noche después, harta ya de escuchar tantas noticias y el blanqueo de los medios de comunicación sobre esta práctica que siguen presentando, bueno, pues con excepciones, ¿no? Como por ejemplo tú, Nuria, que haces una labor magnífica desde los medios de comunicación contando la verdad sobre la explotación reproductiva, pero en general en esa época, y todavía sigue pasando, los medios de comunicación vendían esto como algo aspiracional, como una historia glamurosa de ricos y ricas y famosos, y que era una historia de amor y algo, bueno, pues un deseo totalmente legítimo de estos compravebés de tener un hijo o una hija a costa de la explotación de las mujeres. Yo en ese momento no sabía nada sobre el tema, más que soy madre y yo decía, pero esto es una absoluta barbaridad. Pero aparte, además de ser madre, es que soy hija y todas, puede ser, las mujeres no todas somos madres, pero todas somos hijas, ¿no? Y como hija yo decía, pero bueno, pero esto qué barbaridad es, ¿no? Si yo hubiera nacido así, de esta manera, por encargo, ¿qué preguntas te haces, ¿no? Cuando te enteras de todo esto. Bueno, el caso que empecé a investigar y creé el blog Estos vientres de alquiler, y bueno, y vi que sobre todo había una carencia de información y de datos. Es increíble que en la época del Big Data cueste tanto contabilizar los bebés que nacen en el mundo de esta práctica, las miles de mujeres que son explotadas por esta práctica, ¿no? del alquiler de vientre. Algunos datos sí que hemos encontrado, pero realmente, bueno, no hay una trazabilidad y no hay una transparencia. Como ya te digo, en la época del Big Data, en la que se tienen datos para todo, esto está absolutamente opaco. Surge el blog, surge aquí en Extremadura, a través de la entonces Red Feminista de Extremadura, la oportunidad de hacer unas jornadas, así que la mejor manera de contar las cosas, ¿no? Dicen, de aprenderlas, es contarlas, ¿no? Y entonces, bueno, pues me pongo a investigar. A mí siempre me ha interesado mucho la perspectiva de la salud materna, y ese es el enfoque que le doy desde la perspectiva de los derechos humanos, de la salud materna como un derecho humano universal y la salud primal como un derecho humano universal, ¿no? Y desde esa perspectiva empiezo a investigar. Creo una página en Facebook sin tener ni idea de redes sociales ni nada, y empiezo a compartir las noticias, los hallazgos que voy encontrando, y ahí pido ayuda a otras activistas. Fíjate que inocente, ¿no? Empezar un proyecto así pidiendo ayuda a personas que no, con la cantidad de, bueno, pues siempre los intríngulis, ¿no? que surgen en la gestión de cualquier proyecto, ¿no? Y bueno, y tres mujeres maravillosas se unen al proyecto.
¿vale? En ese momento fueron Berta, que ahora, bueno, pues es copresidenta, Berta García, copresidenta de CIAMS, de la Coalición Internacional por la Abolición de la Gestación por Sustitución, Inma Guillén, maravillosa, una voz potentísima, por favor, buscad todos sus artículos porque ella es la más guerrera, la más defensora y de los derechos fundamentales, la que más visión de clase tiene y bueno, tiene unos análisis maravillosos. Vanessa Pujades, la más joven, la que es capaz de decir con una imagen lo que yo me enrollo horas y horas y horas, y ella te hace un meme y la gente, bueno, le hace la ola porque capta muy bien toda la violencia y toda la complejidad de este tema a través de imágenes y pocas palabras, ¿no? Y bueno, Berta se fue y llegó Teresa Domínguez, Letra Escarlata. Yo decía, pero esta mujer, ¿cómo se va a entrar en nuestro proyecto? Si yo las miraba, las seguía, leía las traducciones que hacía sobre el tema, los artículos, una investigadora maravillosa que pone esa visión internacional, global, de derechos humanos, contacta con investigadoras en la India, investiga, bueno, pues con las partes más ocultas, ¿no? Y más desconocidas de esta práctica. Tiene unos artículos maravillosos, también os recomiendo que la busquéis a Teresa y la leáis. Y nada, y así con estas, bueno, pues 3 años ya, en la que ha habido momentos, no siempre estamos todas, hay momentos en que, bueno, pues estamos más unas, otros más otras, y seguimos tirando para adelante, ¿no? Y denunciando y contando la verdad de esta práctica que es explotación de mujeres con fines reproductivos y un mercado de bebés a la carta. Éramos pocas al principio, hace 3 años, y ahora somos legión. Y entonces antes había un comprador de bebés que ponía un tweet, ¿no? Y nadie, a 4 le decían cositas y tal. Y ahora es una legión de feministas poniendo los puntos sobre las IES a esos comprabebés y llamándolos por su nombre, ¿no? Entonces, no sé, es que hay un montón de mujeres maravillosas. Que se te va a quedar la lista corta, yo lo Sí, sé porque... yo qué sé, bueno, es que es verdad que si nombro algunas es que me voy a dejar, pero bueno, ya sabes quiénes son, ¿vale? Que comparten información valiosísima y son unas luchadoras y bueno, y además le plantan cara a los comprabebés, a las clínicas, que lo único que hacen es mentir y blanquear una práctica que no se puede consentir porque no habrá igualdad mientras una sola mujer esté en venta a través de la prostitución o a través del alquiler de vientre. Y no habrá libertad no habrá libertad mientras las únicas opciones que nos ofrezcan a las mujeres sea despiezarnos en, pues lo que tú has dicho, en leche materna, en vaginas, en anos, en bocas, en úteros, en óvulos, mientras la única oportunidad que nos den para satisfacer nuestros propios deseos, porque yo aquí estoy muy harta de escuchar hablar de los deseos de los comprabebés, de los deseos de estas personas egoístas que quieren tener bebés relacionados genéticamente con ellos, ¿no? O con los óvulos que elijan. ¿Qué pasa? A mí me interesan los deseos de las mujeres, los deseos de tener vidas prósperas y dignas y de poder desarrollar sus vocaciones y sus negocios y sus pequeños emprendimientos entonces esos son los deseos que a mí me importan. Lo que pasa es que el patriarcado y el neoliberalismo, las únicas opciones que nos está ofreciendo pues es vender nuestro cuerpo a trocitos, porque somos cosas, somos materia prima para explotarnos. Ahí en la serie esta de Little Fires Everywhere, no sé si la habéis visto, que hay 2 protagonistas, la blanca rica y la negra de clase trabajadora. La negra de clase trabajadora le dice a la protagonista blanca: tú no has tomado buenas decisiones, tú has tenido buenas opciones. Pues eso es lo que queremos las mujeres, queremos buenas opciones. Así que, bueno, pues
Pues esto me da pie a nombrar también, porque siempre que hacemos feminismo lo que hacemos también es tirar de ese hilo, porque como bien dices, somos legión, somos cada día más, y quiero sacar a colación en la actualidad, cosa que hacemos cada vez que hacemos este encuentro, Raúl bien lo sabe, noticias del día, y hoy, según me he levantado en Twitter, me he encontrado con la compañera Ballesteros con una imagen que ponía la siguiente pregunta, y con esto vamos a seguir haciendo debate. Esta era la pregunta. ¿Cómo hablar con nuestros hijos e hijas? Ahí sí que han utilizado el lenguaje inclusivo, sobre donación de gametos y gestación subrogada. Inscríbete gratuitamente y te lo contamos. ¿Cómo se os queda el cuerpo, compañeras? Hombre, a mí me gustaría saber si tienen que hablar con los niños y niñas que compraron. O sea, si la charla es para contarles a los niños que han comprado a mujeres pobres cuál es su origen de verdad. Entonces, a lo mejor sí que entendería que necesiten una charla y necesitan ayuda, porque me gustaría ver cómo le puedes explicar a tu hijo que te fuiste a un país en el que las mujeres tenían una vulnerabilidad económica, estructural, un país en guerra, un país en conflicto, como estamos viendo ahora, Kenia, por ejemplo, que de verdad que la situación es brutal. ¿Cómo le puedes explicar a tu hijo rubio con ojos azules que lo elegiste por catálogo y que lo ha gestado una mujer negra y pobre en Kenia? Y que tú lo compraste fuera y te lo trajiste como quien trae 3 kilos de coca. A ver cómo se lo cuentan. Yo eso es lo que pienso. Pues me parece que por ahí no iban los tiros, Teresa. Precisamente era como manipular la mente para tener, para el día de mañana seguir, bueno, pues corrompiendo el mercado y teniendo clientes y clientas. Por supuesto, pero bueno, sí que estoy con Zora en que obviamente en realidad me encantaría saber qué es lo que hay que decirle a esas niñas y a esos niños, porque de hecho sabemos que ya hay movimientos en Estados Unidos de niñas y niños que ya son mayores que reclaman el derecho que les han robado de conocer su origen, que es un derecho que tenemos todas las personas humanas, es un derecho humano y por lo tanto un derecho que no se puede eliminar por contrato, porque creo que aquí el problema está en que el patriarcado tiene una fijación con los contratos increíble. Al patriarcado le encantan los contratos porque sabe que la situación de, digamos, la mesa de negociación siempre le es muy favorable. Entonces, claro, como partimos de una mesa de negociación que a él le viene de puta, genial, pues, perdón. Pero padre. Está encantadísimo de, no me gusta esa expresión además, pero la tengo muy metida. Está encantadísimo con hacer contratos. Entonces, bueno, a esos niños lo que hay que explicarles es que realmente son fruto de un contrato, ¿no? De una transacción económica y sí, claro, ellos lo llevan todo por el chantaje emocional. O sea, al final lo que están demostrando con eso, vamos a ver una charla para cómo contarle a los menores que acepten, que que chantaje emocional que se les da genial y que lo utilizan continuamente en este tema para dar pena y como bien sabemos para lanzarnos a la cara a las feministas que estamos estigmatizando a sus hijas e hijos, cuando justamente estamos haciendo todo lo contrario. Estamos diciendo que esas niñas y esos niños han sido despojados de uno de sus derechos básicos, que es el derecho a conocer su origen y a conocer a su madre. Porque creo que todas podemos ponernos en la piel de una niña o un niño nacido por este método. Y yo lo pienso y se me pone la piel de gallina. Yo si hoy supiera que mi madre no es mi madre y que realmente me parió una mujer joven, o sea, una mujer pobre, perdón, joven también seguramente, pues sería terrible, sería un shock brutal. Yo creo que lo que le están haciendo a esas niñas y a esos niños es maltrato, sin duda. Y una violencia simbólica y no simbólica y material real brutal. Así que la verdad mataría por ver esa charla. ¿Qué les dirían? Ana, justamente has escrito hace poco un artículo tenéis que seguir su blog si no lo seguís ya, porque además escribe un artículo brutal sobre ese colonialismo reproductivo que se está produciendo ahora mismo en países como está diciendo Kenia, donde las pobres de las más pobres pues paren hijos en factorías, en unas situaciones tercermundistas, porque así se vive, para ese otro mundo, ¿no? Rosa, feliz y primer mundo, donde el deseo paga y por lo tanto te despoja de absolutamente todo. Sí, el artículo iba sobre Nigeria. Teresa Domínguez ha investigado también mucho en este ámbito.
ella tiene publicaciones además donde, bueno, porque como todo esto se comparte en Instagram y en YouTube y bueno, por todos lados, entonces hay fotos de partos múltiples que tienen mujeres en Nigeria o en Kenia, porque bueno, luego la mala praxis que implica que viene por contrato, ¿no? Las clínicas quieren sacar mucha rentabilidad y los padres quieren asegurarse un bebé. Entonces, ¿qué suelen hacer? En las transferencias suelen transferir varios embriones, cuando está recomendado, en España, por ejemplo, se recomienda como máximo 2 y lo que se ha visto es que lo suyo es que solo se transfiera un embrión, ¿no? Bueno, a estas mujeres se les transfieren 4 y 5 embriones para que las clínicas se garanticen que salen adelante, porque claro, no todos estos embriones, la tasa de éxito de una transferencia embrionaria de embriones que no son propios, o sea, con óvulos de donante, es de un 40%, es decir, que es que esto no sale a la primera. Entonces le transfieren varios embriones para garantizar que van a salir adelante. Y los clientes también quieren lo mismo porque a lo mejor quieren niño o niña y tal. Entonces mostraba Teresa imágenes de 4 y 5 bebés nacidos de un solo parto, 5 me he pasado, pero 4 bebés de un solo parto. Estos partos, claro, son partos de riesgos y además, bueno, tiene riesgos para la mujer y tiene riesgos para los bebés porque nacen prematuros, con bajo peso, bueno, y esto tiene unas implicaciones. Lo increíble de cómo el negocio va buscando los huecos que le va dejando la no legalidad es que precisamente son países como Nigeria, Kenia, República Checa, Argentina, Bélgica, donde hay una falta donde no hay legislación, ¿vale? Donde se va, Colombia también, donde los clientes van y las clínicas van porque saben que al final, bueno, pues se van a ir con un bebé y si tienen problemas, pues ya lo arreglarán. Y estamos hablando de países como Nigeria, en la que la tasa de mortalidad materna es de 917 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En España hablamos de una tasa de mortalidad materna de 4 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Fijaros la dimensión, ¿no? Y esas mujeres mueren. Las tasas de mortalidad materna son tan altas porque no tienen acceso a los servicios sanitarios básicos de salud materna durante el embarazo, durante el parto y durante el posparto. Y precisamente para tener a sus propios hijos. En cambio, sí pueden acceder a estos servicios de salud materna para tener hijos para los blancos, ricos, occidentales. Y esto se hace a través de clínicas locales que tienen acuerdos pues con clínicas de fertilidad de países europeos, como Dinamarca, como España, seguramente, alemana, de todos lados, ¿no? De Estados Unidos, en fin, que van a estos países, bueno, pues y se implantan allí a través de las clínicas locales para este negocio de la vida humana. Es tan desgarrador, es tan desolador, ¿no? Porque se ha pasado de las granjas de mujeres, donde metían a mujeres que eran violadas o que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio y las secuestraban y las hacinaban en pisos, ¿no? Y cuando nacían los niños se los quitaban y los niños los cogían para el mercado de adopción internacional y legal. Y esto todo el mundo lo consideraba una aberración, es decir, desde hace 60 años se ha venido configurando un mercado internacional de bebés que se ha nutrido de las granjas de mujeres, ¿vale? Del robo de bebés, de las adopciones forzosas, por ejemplo, que ocurrieron en Australia, donde se forzaba a las mujeres jóvenes a que dieran a sus criaturas convenciéndolas de que no estaban preparadas para cuidarles. Y todo eso, el derecho internacional lo considera ilegal y se sabe que es bueno, pues está considerado un negocio ilícito, ¿no? En cambio, cuando se incorpora todo esto, las técnicas de reproducción asistida, viene Papá Ciencia, el nuevo dios patriarcal de la humanidad, la tecnociencia, ya entonces ya sí aceptamos
una práctica que hasta ahora teníamos admitido que era una aberración y un ataque a los derechos humanos de mujeres y criaturas. ¿Y esto por qué? Pues si es que es lo mismo. Entonces, te hago otra pregunta, Ana, y esto también os lo traslado a Teresa y a Zúa después. Cada día 830 mujeres al día mueren por complicaciones en el parto. Multipliquemos 830 por días, por años. O sea, hay un genocidio que se está produciendo en la vulneración de los cuerpos. Pero ¿qué pasa con esas criaturas que sobran? Si los papás o los mamás, aquellos tan bien intencionados, solo quieren uno, ¿qué pasa con esos 3 restantes? Fíjate qué palabra más fea, bebés restantes. Pues las abandonan. O sea, normalmente con los fetos que no quieren, por ejemplo, si solo quiero un niño y hay 2 niñas y un niño, bueno, pues se descartan, se aborta. Esa decisión del aborto no recae en la madre, ¿vale? Cuando yo hable de madre, es madre, lo que ellos llaman madre gestante. Esa decisión de abortar, los fetos sobrantes, la tienen los clientes y las clínicas, y la madre no se puede oponer. Y si se opone, pasa, bueno, pues como en Estados Unidos ha habido pleitos, ¿no? De una mujer tenía 47 años, gestó para un tipo de 50 y pico soltero, y venían 3 y entonces quería que abortara 2 y la mujer no quiso. Y entonces entraron en litigio y entonces le decían que si no abortaba tenía que pagar el gasto del tratamiento de reproducción asistida más una indemnización. Entonces, claro, estos contratos blindan la capacidad de decidir de las mujeres. Es que aquella gente que dice es que acceden libremente a esta práctica, pero es que precisamente cuando firmen el contrato, su libertad la tiran a la papelera. O sea, dejan de ser libres para decidir, pues como un aspecto básico de poder abortar. Cuando no hay reducciones fetales, nacen los bebés, se les abandona, pues como en la India o como en Ucrania, y van a los orfanatos. Y como los contratos se contemplan garantías, pues no pasa nada, o sea, no pasa nada. Quiero decir que no pasa nada para los compravebés, no tiene consecuencias ni éticas ni legales. O sea, esto está pasando en países que lo tienen legalizado. Entonces, que no nos vengan con cuentos de que hay que legalizar y hay que regularizar la práctica para proteger a las mujeres y a los bebés, porque los abusos se dan tanto en los sitios en los que no está regulado, pues como puede ser Nigeria, o Kenia, o Tailandia, o Camboya, o Nepal, o India, bueno, puedo seguir diciendo, o Colombia, o México, en las zonas donde esto se está ocurriendo, se dan los abusos en esas zonas como en los sitios como California, o Florida, o Ucrania, que lo tiene regularizado, ¿no? Teresa y Zúa, vosotras que os dedicáis visualmente a combatir toda esta burrada, no encuentro ni siquiera la palabra que acierte a narrar todo este horror. ¿Cómo se combate todo eso desde el activismo, ¿no? Que es un poco también lo que estamos haciendo? Hay que señalar de la misma manera que se señala al putero, al comprador o a la compradora, hay que señalar a las clínicas. ¿Cómo se construye ese mensaje para llegar efectivamente y darle donde más les duele? Pues yo creo que es imposible hablar de... Me estoy oyendo doble. Ahora bien, ahora se te da un poquito. Vale. Que yo creo que es imposible hablar de esta violencia que sufrimos las mujeres sin hablar de quién ejerce esta violencia. No, esto como en la prostitución, no podemos hablar de las víctimas, no podemos hablar del problema en sí si no hablamos de los victimarios, porque ¿quién ejerce esta violencia? Creo que sí que hay que... Nosotras tuvimos muy claro con la campaña que hicimos de mafia reproductiva que quien había que señalar era sobre todo a los intermediarios, que ahí entran mucha gente. En eso de los intermediarios entra mucha gente y mucho dinero, porque de este pastel se llevan dinero muchas personas, ¿no? Sí que también creo que hay que ir contra las personas que solicitan este tipo de servicios, como quien solicita que le hagan un masaje o que le vendan un kilo de carne.
pero creo que primero, que hay que priorizar estratégicamente e ir contra las mafias que, o sea, actúan y ejecutan sus planes como mafias, funcionan como mafias, se mueven como mafias y tienen dinero como las mafias. Entonces hay que ir contra estas mafias, contra los intermediarios, contra lo que nosotras decimos que son tratantes de seres humanos, son esclavistas, esto es esclavitud, o sea, no le podemos poner los eufemismos que queramos, pero esto es esclavitud. Hay que ir contra estas personas que son las que se están lucrando y sobre todo creo que también a esta gente hay que mostrarles que cuando todos estos tratantes hablan del altruismo, de la generosidad, de que hacen felices a las personas, cumplen sueños, papás y mamás que no pueden porque fíjate, siempre te ponen el ejemplo de una mujer que tuvo cáncer y claro, todo el mundo empatiza. Bueno, hay que ir a desmontar eso y creo que algo bastante que cala bastante en la gente es decirle, bueno, si todo esto es tan altruista y tan bonito y tan Disneyland, ¿por qué no todo es altruista y no todo es gratis? Y esto no es un servicio del Estado, porque esto no te lo proporciona el Estado, sí que con voluntarias que de verdad libremente, que ya sabemos que no pasaría, pero ¿por qué no? Porque hay que ir combatiendo todas estas estrategias que ellos muy inteligentemente se han marcado. Hay que ir combatiendo todo este mundo rosa que se han creado en torno a un mito, que al final no deja de ser un mito que deriva del género, de lo que estamos hablando todo el puñetero día, que es que las mujeres somos unos seres de luz, que no tenemos otra cosa mejor que hacer que quedarnos embarazadas de quien sea, con un óvulo además que no es nuestro, poner en riesgo nuestra salud, porque es que somos tan buenas que bueno, pues vamos regalando hijos y poniendo en riesgo nuestra salud. Y al final eso es la historia de siempre, que las mujeres tenemos que sacrificarnos, que las mujeres somos muy buenas, eso sí, cuando interesa, cuando no interesa somos muy malas. Y desde el activismo hay que hacer hincapié ahí, yo creo, Nuria, hay que hacer hincapié en estas mafias. ¿Quién hay detrás de estas mafias? ¿De dónde sacan el dinero? ¿Cuáles son sus intereses realmente? Y a partir de ahí que la gente empieza a sospechar. Al final siempre es empezar a generar preguntas que a la gente le activen ahí el mecanismo de sospecha y digan, un momento, es verdad, esto del dinero, vamos a seguir el rastro del dinero. Cuando sigues el rastro del dinero realmente te das cuenta de que esto no va de altruismo y no va de cumplir sueños de las personas. Y yo creo que también hay que plantearse hasta qué punto todo está a la venta en este mundo. O sea, aquí hay una pregunta filosófica que atraviesa esta práctica y cualquier práctica que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres. Y ¿es que acaso estamos en venta las mujeres y en este caso los niños? O sea, cualquier tipo de premisa en la que partamos de que esto es un trabajo, de que esto es una opción, una salida, de que esto es una técnica de reproducción asistida. En cualquier momento en el que dejemos de nombrar a las mujeres y a las madres, que son las que paren, y empecemos a hablar de cuerpos gestantes, de transportistas gestacionales, toda esta jerga que utilizan para deshumanizar a las mujeres que van a vender después, en ese momento estamos comprando, estamos legitimando socialmente que estas prácticas, esta y cualquiera de las prácticas que tienen que ver con mercantilizar nuestros cuerpos, sigan adelante, porque ya de facto en el propio lenguaje, en la propia palabra, en la manera de nombrar una realidad, la estamos normalizando y no es normal. La gestación subrogada per se es un imposible, porque una capacidad reproductiva, nuestros cuerpos no se pueden subrogar, no se lo puedo dejar al otro. De hecho, no es así, no ocurre la gestación subrogada. La mujer es la que pare, no se lo está prestando a nadie. La que sufre el parto, el embarazo, las consecuencias y todo lo que viene después de parir, es la madre, es la que pare. No es los padres intencionales, los de la tarjeta de crédito. Esos no sufren nada de eso. Además, me parece muy interesante lo que decía Ana, de que en estos países en los que no hay sanidad, en los que las mujeres, el 99% de las mujeres que mueren en el mundo dando a luz, lo hacen en países subdesarrollados, en esos países, justo mira qué casualidad, cuando paren para otros, no para ellas, para otros, sí que tienen servicios, sí que van a tener ahí a los médicos, a las UCIs, a todo, hasta que paren, hasta que tienen el producto en sus manos los compradores.
Y después, esas mujeres, con las complicaciones que tengan, se van a sus casas, si es que llegan vivas, y a nadie les importa. Entonces, creo que aquí hay un problema de moral, de qué tipo de sociedad queremos y qué papel queremos jugar las mujeres dentro de esa sociedad. Y si estamos de acuerdo en que se puedan coger a una persona de un lugar, comprarla y traerla a otro. Porque si estamos todo el día diciendo la trata está muy mal, la trata está mal, y esto no es trata, comprar un niño y traértelo y con él ya tener el catálogo completo del coche, la casa y el bebé de ojos azules y pelo rubio, ¿eso no es trata de personas? Eso es. Ana, voy a coger también el hilo de Zúa porque hay algo sobre lo que no se ha hablado todavía, pero se va a empezar a hablar porque además tú también lo has destapado y lo estás siguiendo en un hilo a través de una noticia de la BBC de la que hablábamos el otro día, que es sobre la transferencia emocional. Explícanos, por favor, cómo se vende, cómo se manipula, cómo se compra el pensamiento para anonarlo como si fuera una secta y hacer creer a las mujeres que lo que hacen lo hacen por el bien supremo, ¿no? ¿Cuál es este mecanismo de la transferencia emocional que se está dando ya cruelmente? Bueno, pues a mí este es un tema que... ¿me oigo eco? No sé, bajo. ¿Me oís bien vosotras? Sí, te oímos bien. Bueno, pues podemos encontrar en las agencias, en las páginas web de las agencias en Internet, podemos encontrar lo que ellos denominan guías para la transferencia física y emocional del bebé. Esto es de las cosas que más me ha conmovido a mí de todas las barbaridades que he leído en los últimos tiempos. Y me ha conmovido tanto que todavía no he sido capaz de escribir nada para contarlo, porque de verdad cuando yo leo estas guías y leo lo que explican, es que me parten totalmente, ¿no? Hay una cuestión que se ha banalizado mucho desde que los comprabebés y las clínicas de fertilidad banalizan totalmente, que es todo lo que tiene que ver con el vínculo materno-fetal y materno-infantil una vez que nace la criatura. Pero como no pueden negarlo, porque hay una evidencia científica de que entre la madre y el bebé se va gestando todo un intercambio, no solo a nivel celular, sino a nivel afectivo, que es que esa criatura crece, se va desarrollando con nuestra sangre, se alimenta del calcio de nuestros huesos. Ese feto va creciendo y en un momento va a empezar a identificar la voz de la madre, los sabores de la comida que la madre come. O sea, todo el baile hormonal que se va gestando durante el embarazo está preparado y está orquestado para que la madre y el bebé se enamoren. Y para que la madre, una vez que nace su criatura, esté en disposición de cuidarlo. Bueno, pues como ellos las clínicas de fertilidad no pueden negar esta evidencia, dicen, les empiezan a explicar a los comprabebés que tienen que entender que cuando el bebé nazca, como se ha criado, dice, como hay una relación, un soporte físico, es que no nombran a la madre, dice, como hay un soporte físico en el que el embarazo se desarrolla, que es la madre, el soporte físico, es normal que esa criatura cuando nazca sienta apego por la mujer que lo ha gestado y que lo ha parido. Y que la madre también sienta ese cariño por esa criatura. Pero no pasa nada porque esto se puede transferir. Y entonces hay que empezar antes de que nazca el bebé a hacer una serie le dan una serie de consejos para que se pueda producir esa transferencia del vínculo materno, que las guías estas pone que es importantísimo, que además cuando las mujeres embarazadas vamos desarrollando ese vínculo, eso, bueno, pues provoca que las mujeres adoptemos actitudes de autocuidado para que, bueno, ese embarazo se desarrolle en unas condiciones óptimas, ¿no? Y de salud. Bueno, pues les dicen cosas como, en primer lugar, tranquilícese, le dicen a los comprabebés, tómese esto con calma, que es normal que ese bebé sienta algo por su madre. En segundo lugar, si es una mujer, le dicen, y no ha podido tener sus propios hijos o ha tenido abortos, haga el duelo.
haga el duelo y mentalícese de que esa criatura que va a venir, bueno, no es las criaturas que ha perdido, ¿no? Voy a hacer un inciso. La explotación reproductiva se edifica sobre el dolor de las mujeres. Las madres que gestan y parejan a las criaturas, las donantes de óvulos que pasan, que es un tratamiento muy agresivo para extraerle a esas mujeres los óvulos, lo que tienen que sufrir, luego si queréis hablamos de ello, y también sobre el dolor de las esposas en las parejas heterosexuales que acceden a perpetuar el linaje del marido a través de esta práctica. Y que tampoco, vale, ellas son compra bebés, pero también son víctimas en cierto sentido de la imposición de esta paternidad genética que impone ese matrimonio, ¿no? Que impone ese marido. Bueno, entonces le dicen que haga el duelo. En segundo lugar, involúcrese. En tercer lugar, involúcrese en todo el proceso del embarazo. Si puede, vaya a las visitas médicas con su gestante, con su madre portadora. Evidentemente, como esto en la subrogación internacional es difícil, dice, bueno, pues que te envíen las ecografías y las vas viendo, se las enseñas a los familiares y tú ves haciendo todo como si fuera tu propio embarazo o como si fuera tu propia adopción en el caso de pareja gay. Eso significa que acudes a clases de preparación al parto, de cuidado prenatal, que organices las típicas fiestas, las baby shower, ¿no? Las fiestas para dar la bienvenida al bebé. Dice, y así también a la familia, bueno, y a los amigos los puedes involucrar en todo este tema. ¿Qué más te dicen? Háblele al bebé. Grábese usted audios y envíeselos a la madre para que se los ponga en la barriguita, porque evidentemente el bebé va a conocer la voz de su madre, bueno, de la portadora, dicen ellos, ¿no? Pero también puede empezar a conocer vuestras voces, entonces graba audios y se los envías para que la mujer se los ponga en la barriga y los pueda escuchar y así os van a conocer. Esto es mentira, o sea, esto es una absurdez. Porque es verdad que los bebés reconocen la voz de la madre porque la han estado oyendo en el vientre materno, pero no tiene nada que ver con los comprabebés, ¿no? Dice, también le puede decir que ponga alguna música que os guste para que cuando os lo llevéis a casa vosotros le ponéis esa música y así tenga algo familiar. Todos los consejos que dan es para tratar de una manera artificial de que ese bebé cuando nazca, bueno, pues no sienta la ruptura tan grande que va a sentir, que lo que siente el bebé en esos momentos cuando es arrancado del vientre de su madre y es entregado a unas personas desconocidas, lo que siente es que su madre ha muerto. Eso es lo que siente. Son bebés que nacen huérfanos de madre. Y el estrés que se produce en ese momento cuando se separan a los bebés de su madre es máximo. Sube el cortisol y esto va a producir fallas epigenéticas, tanto que le importan a los comprabebés la genética, pues la epigenética es muy importante. La epigenética la determina el embarazo y las condiciones en las que se ha desarrollado el embarazo y las condiciones en que se ha desarrollado el parto. Y un parto de esta manera va a producir fallas epigenéticas que van a provocar problemas de salud físicos y psicológicos en la infancia y en la etapa adulta. Así que, bueno, pues dicen esto, ¿no? Que se graben, que se ponga música, ¿qué más? Un objeto de transición. Es importante tener un objeto de transición. Dígale a su madre gestante, dígale a su portadora que se acueste con un osito de peluche o con una telita y que se impregne de su olor. Para cuando tengan ustedes el bebé en casa, le ponen ese peluche, ¿vale? Y así va a oler a su madre y no se va a sentir tan desconsolado. O sea, es que están reconociendo que esto es violencia a los bebés, ¿no? Que les ejercen una violencia, que los están maltratando. Más cosas. El momento del parto. Dice, es muy importante, aunque vosotros compradores queréis enseguida coger a vuestro bebé, es muy importante que dejéis que la primera persona que agarre y que coja ese bebé y que se lo ponga en el pecho sea vuestra madre gestante.
porque esto va a confirmar los sentidos del bebé, le va a dar una sensación de seguridad. El bebé va a saber que, bueno, pues que está con su mamá, ¿no? Que para el bebé no sabe de contratos, no sabe de deseos de adultos, no sabe de esto sinvergüenza. Es que no puedo evitarlo, pero es que me enerva. El bebé lo único que sabe de su deseo de cuerpo materno, de estar piel con su madre, que para la única madre que existe para el bebé es quien la ha gestado y le ha parido, y es la única madre que el bebé reconoce como tal, ¿no? Y entonces dicen, si la mujer gestante no es capaz de hacer esto y no admite hacer esto, por lo menos díganle que le toque los piececitos o la mano, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que ellos están admitiendo que todas estas fotos de partos súper guay con la madre subrogada, que todos se dan besos y abrazos, es mentira, que eso no es lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿vale? Que puede ser que pasen, y si queréis luego hablamos un poco de la psicología de las mujeres norteamericanas y canadienses, bueno, pues de las que salen en los reportajes y tal, si queréis luego hablamos un poco de ellas. Pero la realidad es que las propias guías te están diciendo que puede ser que la madre no quiera y quiera no ver al bebé, ¿no? Y que se lo entreguen directamente. Siguiente consejo, dice, lo suyo es que sea la propia mujer la que entrega la criatura, porque así es como un acto ceremonial en la que se cierra el proceso, que la madre realice la transferencia entregando la criatura. Y así es como, bueno, pues que ella va a confirmar lo que está haciendo, va a ser consciente de que está entregando al bebé. Y para los padres, bueno, pues reciben ese regalo de esa mujer. Y luego dicen, ya para finalizar, que recomiendan que a las 2 semanas o así de haber nacido, de estar el bebé con ellos en la casa, que si pueden regresen a donde está la madre gestante y que se vean, porque así esto consolará al bebé. Hablan de que, bueno, de que el bebé va a llorar mucho, pero que no se piensen que es porque lo han separado de la madre, que ya ese vínculo se irá gestando, que se lo pongan ellos piel con piel, que lo toquen mucho al bebé para ir desarrollando esos vínculos. Esto es violencia contra la madre, es violencia contra los bebés y es todo lo contrario a lo que es una adopción. Porque una adopción, el derecho es de los niños y la adopción se hace para precisamente curar esta desvinculación temprana que estos bebés que han perdido a su madre recién nacido, bueno, pues han sufrido esta ruptura de vínculos tempranas. Y lo que hace la adopción es reparar estos vínculos. Y lo que hace la subrogación es precisamente romper estos vínculos con nocturnidad y con alevosía. Así que a mí me enerva muchísimo la sangre cuando hablan de proteger los derechos del niño, de que por los derechos del niño y por ¿cómo dicen? No me sale ahora, cuando hablan de que tienen que escribirlos y tienen que aceptar estas órdenes judiciales extranjeras y estos certificados de nacimiento por el interés superior del menor. El interés superior del menor se salvaguarda antes de hacer el daño, no después. Y como estos padres, estos compravebés, lo que ejercen es violencia y maltrato infantil, está muy bien que aparezcan sus nombres del padre genético, el que ha puesto el esperma o lo que quiera en su certificado de nacimiento, pero que le quiten las custodias y que esto se debería de contemplar como maltrato infantil y no deberían a estos padres dejarles tener a estas criaturas. A los padres me refiero a los compravebés, que el problema que aquí tenemos es que la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida reconoce el derecho del padre que aporta su gen, o sea, el esperma, a reclamar la paternidad. Pues no, pues eso debería de estar fuera, que además tenemos una ley de técnica de reproducción asistida creada en los 80 por señoros ginecólogos que lo único que querían es hacer caja, así estamos, ¿no? En fin, me voy de un tema a otro, perdonadme. Teresa, escuchando a Ana, pues es que me estoy acordando además de las imágenes que hemos visto todas y todos hace 2 días
de esos niños que venían de África y que han sido arrancados de los brazos de sus madres hasta que se designara si sus madres eran sus madres. Y recuerdo uno de esos niños que estuvo 24 horas llorando y tuvieron que devolvérselo a su madre porque 24 horas llorando desconsolada, no encontraban otra manera que devolver a la que era su madre, que se demostró que era su madre, ese sufrimiento. La sororidad, la lucha del activismo os hace a vosotras, bueno, pues en el caso de Ana, en el caso mío, en el caso de mujeres que hemos sido madres, se parte el alma, pero en el caso de mujeres que no son madres, lo que decíais antes, ¿no? El activismo hace que incumba a todas ese desgarro y ese dolor que están sufriendo todas esas mujeres, porque podríamos haber sido cualquiera de nosotras, esas madres o incluso esas criaturas. Es que mira, ahí en el chat, yo me oigo doble también. ¿Creéis que podéis cerrar? Es que yo creo que es por los micros. Si cerráis vosotras vuestros micros y algo así. Mira, ya no me oigo, ¿ves? Vale. Estaba diciendo una compañera desde Argentina que escucharte, Ana, en países como Argentina, desde países como Argentina, Chile y España también, en el que hasta hace nada, hasta los años 90, los niños han sido robados en estos países. Personas adultas que ya están aquí para contarnos lo que es descubrir de repente tus orígenes y descubrir tus orígenes de violencia, de cómo has sido arrancado, como tú estás muy bien explicando. Es que no hay nada que se parezca más, nada que se parezca más al cuento de la criada, a los niños robados en la dictadura, que la, que la gestación subrogada. O sea, la violencia tan extrema que es arrancar un bebé de los brazos de una mujer después de haberlo tenido 9 meses en tu interior. Y además había una cosa que cuando tú estabas hablando, quizás porque nosotras ahora estamos metidas en toda esta investigación sobre la pornografía y parece, quizá la gente no entienda cuál es la relación, pero la relación es absoluta, porque lo más perverso de estos sistemas es que, aparte de ser explotadas, las mujeres psicológicamente las rompen totalmente, haciéndolas ser partícipes de su propia explotación a través del consentimiento tan vacío, a través de prácticamente esto que has explicado tú también, este ritual de entregar es en realidad un descargo de responsabilidad absoluto de todos los participantes en esta atrocidad. No, ella lo hizo por su propia libertad individual, cogió a ese niño y se lo entregó a ellos. En realidad es un descargo, es un ritual de descargo de responsabilidades de todos los participantes alrededor. Y esto ocurre también en la pornografía, ¿no? Ocurre en la pornografía cuando veamos lo que veamos, las imágenes violentas que veamos en la pornografía sobre los cuerpos de las mujeres, las caras, toda la violencia simbólica, explícita, etcétera, que podemos ver en cada escena de porno actual, vemos después una imagen a cámara de esa niña sonriendo, rota completamente por dentro, pero diciendo, me ha encantado. Incluso les hacen decir barbaridades como, me ha encantado que me rompas el culo. De esto estamos hablando, ¿eh? O sea, estamos hablando de mujeres absolutamente rotas. Yo me gustaría, de verdad, necesitamos empezar a escuchar a esas mujeres que se han visto en esa situación de tener que dar un niño que han gestado a gente que no ha pasado ningún control, porque eso también es una cosa que creo que tenemos que tener muy en cuenta, como estaba diciendo Ana, la diferencia absoluta con lo que es un mecanismo de adopción. Que sí, podemos abrir esta caja y podemos hablar de lo mal que funcionan. También pensemos por qué. Durante los últimos 20 años España ha cerrado sus fronteras a las adopciones internacionales, mientras nos empezaban a vender todo este negociazo de los vientres de alquiler. Cuando dicen que es muy difícil adoptar, es verdad, es muy difícil. Pero pensemos por qué. ¿Por qué les ha interesado que sea tan difícil adoptar? Pero en el proceso de adopción, aquí no hay derechos de los padres, todos los derechos son del niño o de la niña, que tiene todo el derecho a vivir en un ambiente de cuidado, de cariño, a tener sus derechos garantizados. Y es un ofrecimiento de los padres adoptivos lo que se da. No son derechos de los padres sobre una criatura como si fuera un bien de consumo. En la adopción, esos padres adoptantes no niegan jamás los orígenes biológicos de ese niño o esa niña,
ese niño tiene sus derechos reconocidos de conocer sus orígenes, que es un derecho universal que está reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña. Y además tienen que pasar una serie de controles para saber si son aptos para cuidar a un niño o una niña que además vienen de situaciones muy vulnerables, como explicaba Ana, de una ruptura con los vínculos más primarios que tienen que ser reparados y que estas personas tienen que ser capaces y estar bien ellos para poder hacer este ofrecimiento a los niños. Sin embargo, en los vientres de alquiler encontramos a mujeres vulnerables, todas tienen hijos previos porque de esta manera las agencias están seguras de que esa mujer, ese dinero que están invirtiendo en ese cuerpo, va a poder llevar a cabo todo el proceso. Por eso siempre eligen a mujeres que ya han tenido hijos. Por eso, y para también saber que a través de esos hijos que necesitan comer, que necesitan ir a la universidad, que quizá necesitan medicamentos, es por esos hijos que esa mujer está accediendo a hacer lo que le demandan, que es renunciar completamente a todos los derechos sobre su cuerpo y sobre decidir sobre su embarazo y sobre sí misma. Lo está haciendo también por esos hijos que tiene previos. Entonces, lo que ocurre ahí es que esa mujer está entregando una criatura a personas que no han pasado ni un solo test de capacitación. No sabemos quiénes son ni para qué quieren a esos niños. Y ahí tienes... Ay, perdón. Tranquila, Diana. No, y ahí están los casos que igual los vas a comentar tú, Teresa, los casos de abuso que esto provoca, ¿no? La falta de control sobre los compradores. Sí, efectivamente, claro, es que el comprador es un mero comprador, o sea, es un cliente. A él o a ella, me da igual, no se le exige ningún tipo de absolutamente nada. Los padres adoptivos normalmente tienen que pasar unos test de idoneidad, lo que estaba comentando Zúa, ¿no? Y en este caso lo único que cuenta es que tengas el dinero suficiente como para poder llevar a cabo el proceso. Es una cuestión monetaria, es una cuestión de bolsillo. Y estabas, Ana, hablando y bueno, lo estaban comentando también las compañeras en el chat, que es el cuento de la criada, es decir, la gestación subrogada, la gestación por sustitución, como ellos lo llaman, es una distopía en sí misma. Al final estamos hablando, tú estabas hablando, yo decía, es que esto es una escena de terror, realmente parece el guión. Si lo guionizamos como una escena del cuento de la criada, quedaría exagerado. O sea, creo que es que la realidad en el patriarcado supera a la ficción que inventa el patriarcado para hablar de horrores que ya están ocurriendo. Es como, pero es que si es que esto ya está aquí, al final de lo que tú estabas hablando me parece vital, porque es recuperar la voz de las mujeres de nuevo, es recuperar todas esas palabras no dichas, todo ese dolor no expresado, toda esa violencia que se queda silenciada y que se queda escondida y que nadie ve, porque siempre se encargan de edulcorarlo, de ponerlo de color de rosa, porque las imágenes, de nuevo vamos a cuál es el imaginario de esta práctica, ¿no? De esta violencia, vamos a decir, de esta violencia. El imaginario de la gente son imágenes en las que mujeres están contentísimas con que parece que están, salidas de la peluquería y de una sesión de maquillaje pariendo, que le entregan un bebé precioso y rollizo a una pareja que están con lágrimas en los ojos. Wow, qué potente cómo ellos articulan su discurso también a través de las imágenes, y cómo nunca nos planteamos quiénes son esas personas que son capaces de vulnerar los derechos de una mujer empobrecida o vulnerable. Y la vulnerabilidad tiene muchos ámbitos, o sea, tiene muchos recovecos, no tiene que ser una vulnerabilidad económica, puede ser de otro tipo, o pueden ser todas, como en este caso, pero qué clase de gente, que yo lo que me planteo, puede hacerle esto a una mujer y a su propio hijo, a una personita que supuestamente quieren. O sea, ¿quiénes son? Porque yo creo que es gente tremendamente egoísta que roza la sociopatía. Yo no diría ni siquiera que es gente que quiere hacer realidad sus deseos. Es que no estoy de acuerdo ya ni siquiera con esa premisa, porque esto no es un deseo, esto es un capricho narcisista y es de perpetuación genética, no tiene otra razón.
Entonces, estas personas realmente es que tendrían que tener vetados, y de hecho también hay que hablar de que mucha gente que dice que no han podido entrar en los procesos de adopción es que no han podido entrar por algo. Pues muchos de estos clientes son delincuentes. Pues por ejemplo tenemos el caso del pediatra español que estaba, no sé si era en Suiza o en Suecia, que siempre, que torpe soy yo, siempre confundo estos A mí dos me pasa países. igual. Lo siento. Y el pediatra este español, justo cuando fue condenado por abuso de menores, pues había nacido una hija en Ucrania de este señor. Entonces, bueno, la mujer se divorció de él y ahí se quedó en Ucrania el bebé, al que finalmente recogió el padre del elemento este, ¿no? Pero tenemos más casos, en Israel. Sí, ¿ibas a decir algo, Nuria? Sí, que se llama Cristian Carretero, que está acusado de cometer varios delitos sexuales, incluida la violación contra 52 niños suecos, y que no pudo ir a recoger a su bebé al estar ya en prisión y que tuvo que ir a recogerlo su padre. Este es el historial y este es el currículum vitae, por decir, de este compraniños abusador pedófilo. Eso es. Pues tenemos ejemplos en otros países. Lo mismo ha pasado con delincuentes en Australia que se han comprado bebés, en Israel. Tenemos el caso del japonés que compró 16 criaturas de 11 madres de la India y de Tailandia. ¿Para qué quería ese japonés 16 criaturas? Dice que para dejar la herencia, o sea, de verdad. Entonces, claro, este es un mercado que no tiene escrúpulos ninguno, y los abusos no solo se dan en los países más empobrecidos, los abusos se dan también, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se detuvieron a 2 o 3 abogados, una de ellas era mujer, que tenían preparados como en reserva para tener, no sé si eran como 100 bebés, ¿vale? Que iban a nacer, que iban a vender a cada uno a $100.000 para entregárselo a padres que creen que están haciendo una gestación surrogada, aportando los óvulos que compran y su semen y tal, y no, y eran bueno, pues con otra genética. O sea, no sé si me estoy explicando bien. Es como una bolsa de bebés por nacer que vas a colocar a clientes, ¿no? Y a esto, bueno, pues hubo un juicio y decía la abogada esta que esto era la punta del iceberg, que esto no era nada lo que ella había hecho, de tener esa reserva de bebés por nacer para ir colocando a futuros clientes, ¿no? Que esto era solo una muestra. Creo que tú, Nuria, además en Ucrania escribiste algo por el estilo, ¿no? De que allí pasa igual, o sea... Y las madres locos, que nuevamente, una vez más, son mujeres que viven en el extrarradio de los extrarradios, que no tienen formación, que no tienen siquiera para llevarse a comer un plato de comida, y que la única salida que pueden tener a eso es que además ya tienen localizados los lugares donde hay más pobreza y donde hay más mujeres pobres, y ahí directamente ya se va a buscarlas y poner los anuncios en los árboles de los propios lugares para que las madres ya llamen directamente y se hagan pues fan absoluta de la desgracia mayor que les puede pasar, porque en muchos casos, como antes has dicho, son madres que tienen que recurrir a ser nuevamente madres para personas a las que no conocen de nada, para poder sacar y dar de comer a sus propios hijos, ¿no? Es eso que dice Gemma Bravo, ¿no? Que también desde aquí quiero hacer genealogía de Gemma Bravo, de Nuria González y de tantas mujeres que están luchando desde el activismo también, que los vientres de alquiler no tienen nada que ver con la libertad o el altruismo, sino con la pobreza y la marginación, y que están detrás. Hay una gran maquinaria que nos vende a pedazos, como tú has dicho antes, a las mujeres, y a las que la pérdida de útero, si nos pasa algo en ese momento, pues con 2.000 euritos de nada, con los que se paga el contrato, ya está todo solucionado, ¿no? O sea, es una vulneración sistemática que solamente con pasar la tarjeta parece que ya se olvida todo, ¿no? Ahí cuando ha dicho es necesario escuchar las voces de estas mujeres, ¿no? Y
y bueno, vamos a compartir esos testimonios, que ya lo hacemos en estos vientres de alquiler, pero creo que es necesario insistir en esos testimonios. Hay libros escritos por investigadoras en la India, hay documentales que, aunque algunas veces sean reportajes a favor y te quieran vender esta práctica, cuando tú escuchas a esas mujeres diciendo, yo es que quiero, porque quiero hacer este regalo de amor, y bueno, realmente es que quiero. Había una mexicana súper dulce que estaba explicando, no, a mí en el pueblo me van a, sé que me están criticando porque me voy a prestar a esta práctica, muy importante el tema del estigma social, ¿no?, al que se ven abocadas estas mujeres, pero yo no quiero que mis hijos pasen hambre. Ella estaba separada. No quiero que mis hijos pasen hambre como yo he pasado, quiero que tengan una vida mejor. Y entonces yo con este dinero voy a montar un taller de motos para arreglar motos. Es que, o sea, ¿por qué existe esto? ¿Por qué existe esto? Pues porque no hay voluntad desde los gobiernos de ofrecer a las mujeres oportunidades en educación, oportunidades financieras, microcréditos para montar sus negocios, para formarse, porque nos quieren despiezadas, nos quieren vendernos a trozos, quieren que somos la materia prima con la que se nutren los deseos de los hombres en el patriarcado. Y esto no puede ser. Esa mujer solamente quería montar su taller de motos, pero es que hay otras en la India que dicen, bueno, yo es que no tengo casa y quiero que mis hijos estudien o tengo que pagar las deudas de mi marido. Los maridos, todos los maridos tienen que firmar el consentimiento de que sus esposas van a participar, tienen que autorizar estos procedimientos. Como se autorizaba aquí en los 80 y tantos, 90, si una mujer quería hacerse la ligadura de trompa y no te dejaban si no te firmaba el marido, ¿no? Porque que si fuera las manos de los hombres, de nuestros úteros, de nuestros ovarios, de nuestros cuerpos, como si fuéramos siempre niñas, ¿no?, que necesitamos la autorización, menores de edad, ¿no?, con la autorización de ellos todos poderosos, ¿no? Entonces es interesante escuchar a esas mujeres, ¿no? Y luego lo que hablabas de la vulnerabilidad, que decía, puede ser de otro tipo, ¿no? Pues por ejemplo psicológica, ¿no? Cuenta Kaxa X. Ekman en el libro El ser y la mercancía, indispensable en esta lucha, ¿no?, que las mujeres norteamericanas normalmente que se prestan a esta práctica son mujeres muy religiosas. Y bueno, hay que entender el contexto de la cultura norteamericana, ¿no?, en la que todo se vende, todo está en venta, todo es un negocio, y la religiosidad, una religiosidad exacerbada por ciertos colectivos, en las que ellas piensan que están imbuidas del espíritu divino, y si tienen ese don, tienen la obligación de regalarlo, ¿no? Bueno, eso es el discurso que se crean para convencerse de que van a hacer algo porque realmente necesitan el dinero para pagar la universidad, las universidades que son privadas, la educación de sus hijos, para no tener que trabajar fuera y cuidar a sus hijos pequeños en casa, para pagar los servicios, los seguros de salud, en fin, pero se crean todo este discurso, ¿no? Y además, como el proceso es doloroso para ellas, lo experimentan y lo viven como una manera de expiar sus pecados. Sacrificio. Como el sacrificio, esa es la situación de abnegación, de sacrificio y de entrega en el que la cultura patriarcal nos sitúa a las mujeres, ¿no? Entonces estas mujeres con los compradores de su bebé suelen entablar unas relaciones como de amor romántico, ¿no? Porque ellos las agasajan de regalos, las invitan a algún viaje, las cuidan mucho, las miman mucho, hasta que le entregan el bebé y desaparecen. Y entonces estas mujeres sufren como si les hubiera dejado un novio, el mismo sentimiento de angustia y de pena. Y para sentirse otra vez bien y tener el chute otra vez de ese enamoramiento que han sentido durante la gestación surrogada, durante el proceso, vuelven a ofrecerse como madres de alquiler. Es tan perverso
cómo estamos las mujeres socializadas en la culpa. Ay, Inma Guillem, mi compañera, tiene un artículo sobre la culpa maravilloso, ¿no? Inma, si estás por ahí, ponlo en el chat, que se lo apunte la gente, que es buenísimo. Estamos socializadas en la culpa, en la negación, en la entrega y no sé, no puede ser, es terrible. Alguien hizo una viñeta hace, no me acuerdo, y si alguien recuerda qué compañera es para mencionarla, porque no me acuerdo, pero era muy buena, que era una mujer embarazada y salía una niña pequeñita con ella, que debía ser la hermana, ¿no? Y decía, tengo muchas ganas de conocer a mi hermanito o algo así. Decía, bueno, pero este no, porque este está en venta, ¿no? Este no es para ti. O sea, que también a nivel familiar la violencia es brutal. En algunos documentales que salen efectivamente estas madres abnegadas de Estados Unidos, se veía perfectamente, incluso lo que decíais antes, ¿no? Sin tener una perspectiva feminista en sí, el propio documental, tú ya veías perfectamente que esa mujer no está bien, pero no está bien, y lo digo con todo el sentido de atravesada por el género como enfermedad, porque creo que el género nos enferma la cabeza. Entonces, son mujeres que están tan alienadas y que además son tan religiosas, además son antiaborto, son muy conservadoras, pro familia, como ellas entienden la familia. Sí que se veía efectivamente, Ana, eso que tú hablabas, de que empalmaban un embarazo con otro, porque de hecho decían que es que ellas como mejor se sentían era estando embarazadas por el chute de hormonas que todas sabemos que tenemos, y que muchas mujeres, es verdad, que viven unos embarazos a nivel emocional muy subidón, y claro, después no pueden gestionar ese duelo porque realmente es un duelo. Lo que pasa es que su propia alienación no les deja verlo como una violencia, sino como algo que ellas deciden, y que además están haciendo un servicio a la comunidad y un servicio por obra y gracia de Dios. Entonces, por eso también creo que hablar de vientres de alquiler, como hablar de cualquier tipo de expropiación del cuerpo de la mujer, de mercantilización de nuestros cuerpos, es hablar de la construcción del género y de cómo nos meten todas estas ideas en la cabeza, y que no hay que irse a Estados Unidos a una mujer conservadora, de derechas, ultracatólica o lo que sea, sino que lo podemos ver en nosotras mismas también, en nuestras pequeñas decisiones. Y por eso cuando hablamos de la mercantilización, pues es que no podemos hablar de libre elección, porque es que las mujeres no somos libres en un patriarcado, y ya si unimos el capitalismo, pues ya... En ese estudio continuo que hacéis brutal, además está rizando el rizo, ¿no? En esa necesidad que al final es como esa pistola que les ponen a las mujeres conscientemente, y que les obliga, porque se nos obliga a estar fusiladas continuamente. Ahora se está recurriendo al mercado de la explotación sexual, a las mujeres que están siendo prostituidas, para que además sean mujeres explotadas reproductivamente, y al revés. Es decir, ese macabro mercado donde no somos nada y nos despojan de ese nada más absoluto, es lo que está pasando ahora mismo, según nosotras estamos visibilizando esa realidad tan dolorosa. Bueno, es que la realidad es que hay unas... Uy, Nuria, eres tú, silencia. Perdón. La verdad es que nosotras ya desde que veníamos viendo cómo funcionaban las redes de prostitución, veíamos las conexiones tan brutales y casualidades de la vida. Los países de origen de unas mujeres y otros están muy relacionados. Entonces, lo que nos estamos, lo que no podemos obviar es que en esas redes de trata, de explotación sexual, también son las mismas que operan la explotación reproductiva. Es más, diría que una de las razones también por las que las mujeres están prestando a ser vientres de alquiler es para no ser prostituidas también. También por sus maridos, también. Entonces, al final, lo que me gustaría que quedara claro es que esto es todo fruto de un sistema que funciona perfectamente desde prácticamente el momento en el que nacemos mujeres, y que va determinando nuestros destinos, y que nos va ofertando dentro de la oferta de nuestra vida un catálogo de violencias
a la par que un catálogo de estereotipos y roles que tenemos que cumplir como mujeres y un catálogo completo de qué significa ser mujer dentro de los parámetros que estaban hablando Ana y Teresa, de la culpa, el sacrificio, el complacer, el consentir, el pasar por encima de nosotras, el entender que los demás son importantes, que el feminismo es cuidar, que el feminismo, es luchar para que todos estén felices, menos tú. Todas estas frases que se nos lanzan desde cada uno de los lugares culturales y sociales, desde que somos pequeñas, van configurando que nuestra capacidad de libre elección esté muy condicionada por el pequeño marco de expectativas que creemos podemos tener. Y si esto lo juntamos con la clase y con la raza, a las mujeres atravesadas por la clase y atravesadas por la raza, si nosotras tenemos esto, ellas tienen aquí esto. Y muchas de nuestras compañeras en estos países que además sufren conflictos bélicos, catástrofes naturales que las abocan a todavía más vulnerabilidad, solo hay un espacio para la supervivencia que es su capital como cuerpos. Y esto me gustaría unirlo un poco con lo que hace un rato Ana decía de por qué las leyes están tan interesadas en perpetuar genéticamente la estirpe del hombre. Pues es que es puro patriarcado del libro de Biblia, o sea, de la Biblia. Si pensamos en quién es la Virgen y cuál es la gran santidad de la Virgen, si no es dar a luz al Hijo de Dios, que debe de ser un padre intencional con una vista, que llegó de no sabemos dónde y le puso una semillita, no sabemos quién, y esa mujer gestó para que ese hijo se sacrificara por todos nosotros. La idea del sacrificio, del estigma, de la culpa, de tantas cosas que están imbuidas dentro de lo que es un proceso natural como es la maternidad. El proceso tan brutal de disociación absoluta que viven las mujeres en la prostitución, lo viven también las mujeres en la maternidad. Cuando somos bombardeadas desde que somos niñas con esta mística de la feminidad, contra que el mayor destino de la mujer es ser madre, contra que lo más hermoso que puede ser y lo más pleno para una mujer es ser madre, y yo no lo estoy diciendo en este tono porque no lo crea, sino porque no es solo eso el destino de la mujer y siempre tiene que ser decidido. Pero fijaros que el capitalismo nos bombardea con esta idea de la mística de la maternidad constante y nos dice el vínculo, el piel con piel, el abandona tu trabajo, mujer, reduce tu jornada porque el vínculo con tu hijo. Es verdad, pero no se plantean que quizá el mercado laboral es leonino para los niños y para la sociedad. No, mujer, reduce tus deseos y tu campo de poder ser persona una vez que eres madre. Bueno, nos venden esto y a la vez nos venden una industria que nos dice que no, que nosotras tenemos esa capacidad mágica de toda esa mística para cuando nos interesa, la rompemos y podemos disociar nuestro cuerpo, nuestro corazón, lo que somos, nuestra identidad, nuestros sueños, nuestros deseos, para que otros consigan sus deseos y nos den sus migajas económicas para que nosotros además, porque cuando estabas hablando, Ana, de que esa mujer en México quería poner un taller de motos, para ella, el taller de motos, para sus hijos, para dar de comer a sus hijos. Claro. Me da pie también esto a una pregunta que ha surgido antes y te voy a dar una cifra porque estoy segura que a partir de ahí vas a dar la respuesta. 27.500 millones de euros. Las migajas para esa madre que quiere poner ese taller de motos para otros, para el cuidado, eso que nos implican y que nos dicen que el feminismo es cuidar, frente a quienes se llenan los bolsillos y nos hacen firmar a todas, porque cuando hacen firmar a una mujer nos lo hacen firmar a todas, esos contratos leoninos que nos reducen a la nada absoluta. Sí, pues el 27.500 millones de euros es lo que se planea que gane el negocio, las clínicas de fertilidad en 2025. Actualmente la cifra de negocio se sitúa en 6.000 millones de dólares, pero esto es una pequeña parte de todo lo que supone el negocio de la fertilidad en el mundo, que ese es otro tema.
y las mujeres recibirían un 0,9% de estos 6.000 millones de dólares. Por eso, por ejemplo, Laura Nuño habla de proselitismo reproductivo. Evidentemente es que esto es explotación pura y dura, ¿no? Entonces, sí, es un negocio multimillonario perdonadme porque tengo a la gata detrás de la cámara del ordenador y me va a tirar todo. Un segundo, ven para acá. Aquí. Me va a tirar el ordenador, disculparme, de verdad. Bueno, entonces, sí, esto es una miseria, ¿no? Lo que decía Zúa, ¿no? ¿Para quién quiere montar el negocio esta mujer? ¿Para ella, para sus hijos? A mí me interesa de verdad cada vez más, siempre me ha interesado mucho el tema de cómo las mujeres tomamos la voz y ocupamos el espacio, ¿no? Porque en los recreos estamos en las esquinas, mientras los niños juegan al fútbol en medio de los recreos. Nos encorvamos cuando nos van saliendo los pechos para no ocupar espacio. Nuestra voz se silencia porque tenemos muchas más inseguridades que ellos a la hora de expresar nuestras opiniones, aunque seamos más conocedoras de los temas, y esto se va gestando desde la infancia, ¿no? Y se me ha ido porque la gata estaba por aquí dando vueltas, perdonadme lo que iba a decir, ¿no? Pero El negocio que está detrás de todo esto, ¿no? Que era el algo que negocio, preguntaban antes. exactamente, La pero mafia. a mí estaba hablando la voz, el espacio y los deseos de las mujeres, ¿no? Porque ni siquiera nuestros deseos son para nosotras mismas. Si cerramos los ojos y pensamos, cada una de las que estamos, las 106 mujeres que estamos aquí reunidas, no sé si hay, bueno, Raúl, y no sé si algún hombre más, y pensamos en nuestros deseos vitales, en nuestra vocación, en nuestra... De verdad, qué difícil, porque a medida que nos hacemos mayores y tenemos hijos y tenemos otras responsabilidades, la vida nos despoja de nuestros deseos y eso hay que recuperarlo. Las mujeres no podemos seguir teniendo vidas para los otros sin tener una vida propia, ¿no? Y no sé, cada vez pienso más, ¿no? en todos estos temas, ¿no? ¿Qué deseos tenemos las mujeres propios? Y es que no tenemos. En muchas ocasiones tenemos deseos pues para nuestros hijos, para nuestros padres si son mayores, y sí hay pequeñas cosas por ahí, ¿no? Pero siempre están en último lugar, ¿no? Y bueno, cuando estas mujeres se ven abocadas a someterse a estas prácticas, pues son las únicas opciones que les ofrecen, las van a buscar a sus pueblos y es lo que decía Zúa, ¿no? Le ofrecen o ser prostituida o ser madre de alquiler. Y claro, evidentemente es la dicotomía entre puta y virgen, ¿no? Bueno, pues es una manera de irte al otro lado, ¿no? En fin, disculpadme que me ha descolocado la gata. Tengo una gata muy gamberra que se llama Luna y se ha puesto por aquí detrás. Teresa, qué bonito esto que acaba de decir Ana y que es, no sé, creo que deja algo que nos hace resonar, ¿no? Esa habitación propia que ya nos decía la gran voz, ¿no? Y que todavía seguimos buscando porque ni siquiera podemos estar fuera de la casa, ¿no? No tenemos ese lugar intacto en el que nos sintamos seguras. Se nos está acabando el tiempo y yo me quedaría horas aquí con vosotras, pero yo creo que sí que sabemos el deseo que tenemos las mujeres, solo que no lo hemos podido expresar y ahora cada vez lo estamos expresando más, que es la libertad de ser todas y cada una de nosotras quienes queramos ser frente a lo que nos obligan, a quienes nos obligan a ser, ¿no? En tu caso, desde el activismo político, porque es una actitud política, la lucha en el día a día, ¿qué mensajes les lanzas a esas mujeres a las que estamos poniendo voz y que seguramente no nos van a poder escuchar, pero yo estoy segura que en algún momento les llega, ¿no? Esta vibración que estamos aquí creando para ellas, por ellas, porque no están abnegadas, no están en esa oscuridad, las estamos poniendo ahora mismo en la luz, ¿no? ¿Qué mensaje les expresas a ellas y a sus criaturas? Yo creo que el deseo de las mujeres, el problema que tenemos las mujeres con el deseo
es que cuando pensamos en el deseo dentro de los márgenes y de la estructura en la que vivimos. No podemos pensar más allá de esta estructura y de este mundo que nosotras no hemos creado, porque este mundo que tenemos actualmente nosotras no hemos formado parte, no hemos decidido cómo es, no hemos decidido cómo trabajamos, no hemos decidido cómo nos relacionamos, cómo vivimos, nosotras no hemos tomado parte de las decisiones fundamentales, no hemos decidido crear guerras, crear diferencias entre las razas que no existen, todo esto no lo hemos creado las mujeres. Entonces, claro, es muy complicado que te digan, ¿y tú qué quieres? Pero ¿cómo que yo qué quiero? Es que yo no quiero nada de esto, es que quiero pensar lo que quiero, porque lo primero es que tengo que salir de la lógica del varón, ¿no? Tengo que salir de la lógica del patriarcado, salirme de ahí, abstraerme, claro, ese es un ejercicio que es que no se puede dar, es que es casi pedirnos un triple salto mortal a las mujeres. Pero sí que creo que si hay un deseo que todas las mujeres, y sobre todo las feministas, tenemos claro, es que no queremos que haya ninguna mujer en venta, cosificada, vendida por cachos, en alquiler, etcétera, en el mundo, y que efectivamente mientras haya una sola mujer que está en esta situación, ninguna vamos a ser libres. Entonces nuestro deseo, de momento, es un deseo de emancipación que tiene que ser primero material y físico, pero después tiene que ser simbólico, intelectual, y esto vendrá después, pero primero tenemos que ir a esta agenda, ¿no? ¿Y qué les diría yo a estas mujeres? Pues que lo vamos a conseguir, porque el feminismo se consigue todo lo que se propone, y porque no estamos hablando desde el egoísmo, no estamos hablando desde el interés únicamente del 52% de la población, que ya sería suficiente, sino que de hecho estamos hablando de otro tipo de sociedad, que es un tipo de sociedad en realidad mucho mejor para todas y para todos. Porque la liberación de la mujer, el feminismo, es la liberación de la mujer, pero está claro que nos va a traer al menos otro marco en el que desarrollarnos y en el que pensar que otro mundo es posible. Entonces, que lo vamos a conseguir, nos costará más o menos tiempo, y en eso estamos, en reducir ese tiempo a través de nuestro trabajo diario y a través de nuestra entrega y a través de nuestra lucha, pero conseguirlo obviamente lo vamos a conseguir. Esta es para ti también. En un día muy complicado, que es como el día de la marmota, que se está repitiendo constantemente, donde se quiere negar que la palabra mujer sea utilizada, y cuando se nos está explotando de esta cruel forma como es la explotación reproductiva, hay que alzar la voz mucho más todavía, si cabe, y reivindicar y vindicar y luchar por la palabra mujer. Sí. Bueno, yo así como reflexión final, jope, es que, perdón Nuria, te tengo que silenciar otra vez. Vale. Yo así como reflexión final precisamente sí que creo que la palabra mujer y sobre todo la palabra mujeres, creo que es un momento para reivindicar, volver al término violencia contra las mujeres y entender que una de las grandes violencias contra las mujeres es la mercantilización de nuestros cuerpos, y es parte de la violencia sexual y de la violencia reproductiva, que entronca con esta cuarta ola feminista que yo creo que todas las que estamos aquí somos partícipes de ella, ¿no? Y sí que me gustaría hacer la reflexión de que de nuevo otra vez estamos aquí hablando mujeres de un problema que es un problema de hombres. Y lo siento por decirlo así de claro, pero la violencia contra las mujeres es un problema de hombres que sufrimos las mujeres. Y uniendo un poco con lo que estaba diciendo Teresa y con lo que estaba diciendo Ana, de la importancia de poder ser libres para desear y ser libres para imaginar un mundo fuera de estos parámetros, nosotras ya llegamos tarde, pero estamos en la lucha de crear un mundo para que las niñas del futuro sí tengan esa libertad, de no estar constreñidas por el género. Pero en esa lucha creo que es el momento perfecto este que estamos viviendo, porque se vienen tiempos difíciles, compañeras, se vienen tiempos muy difíciles, de reivindicar que el 52% de la población que somos las mujeres seamos parte y estemos en cada una de las decisiones que a partir de ahora se vaya a tomar. Y creo que
saliéndonos de los espacios del feminismo y los espacios que nos dejan para la igualdad, debemos de empezar a tener conciencia de que tenemos que estar en cada una de las mesas de negociación, en cada una de las tomas de decisiones, en cada uno de los lugares en los que van a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas y las de nuestros hijos y nuestras hijas. Se vienen tiempos muy difíciles y somos las mujeres, el sujeto mujeres, el que tiene que estar en todos los lugares. Estaría muy bien también que los hombres empezaran a estar en los lugares de debate sobre estas cuestiones, porque la violencia contra las mujeres solo acabará el día en el que los hombres sean conscientes de su violencia y empiecen a cambiarla. Nada, ahí no has dicho poco y lo has dicho todo. ¡Punto! Dejamos y punto pelota. No sé, hay tanta información, hay tanta generosidad en todo esto que habéis estado trasladando aquí esta tarde, que creo que hay que sembrarlo, ¿no? en el pensamiento crítico de todas y cada una de las personas que nos están viendo aquí, y estoy segura de todas las que nos van a ver después. Pero sí que me gustaría que acabarais, Ana, Teresa y Zúa, por este orden, con una palabra que sabe a esperanza, porque lo habéis dicho todas y cada una, y por eso estamos aquí, porque el abolicionismo no se rinde. El abolicionismo, si de algo sabe, es de conseguir todo, sin importar, y ojalá fuera cuanto antes, pero ¿a qué sabe el abolicionismo? ¿A qué sabe la libertad de esta lucha que estáis llevando a cabo todos y cada uno de vuestros instantes en los que se resume la vida que tenéis? Ana. Pues voy a empezar con lo que empecé al principio, de profundo amor y respeto a los derechos humanos de las mujeres, porque las mujeres tenemos derechos humanos, las mujeres somos seres humanas, no somos materia prima para explotar, no somos, y además hay un paralelismo tan grande entre la explotación que se hace a la tierra y la explotación que se hace sobre nuestros cuerpos. No importamos nada, y esto tiene que dejar de ser así, ¿no? Porque nosotras queremos ser creadoras de esa realidad, y bueno, estas pequeñas aportaciones que hacemos las mujeres que estamos en el activismo, las que vamos y venimos, estas pequeñas aportaciones, las conversaciones que podamos tener con nuestras amigas, con nuestros hijos y hijas sobre estos temas, ya estamos sembrando y estamos creando otra nueva realidad, ¿no? Mi hijo sabe perfectamente que Ronaldo es un comprabebé, y entiende la violencia que eso entraña, y tiene 10 años, ¿no? Bueno, pues hay que explicar las cosas, no hay que dejar de hablar, y sobre todo desde el amor propio, y desde el amor y la hermandad con el resto de las mujeres del mundo, ¿no? Porque todas podemos estar en una situación de vulnerabilidad, y más con los tiempos que se avecinan. Llevamos desde el 2008 con una crisis terrible. Yo vivo en una región, en Extremadura, con tasas de pobreza femenina e infantil que están por encima de la media. Las mujeres extremeñas emigraban a Madrid a hacer de sirvientas y de criadas. Mi propia abuela, con 8 años, estuvo sirviendo y trabajando de criada, y yo soy la nieta que fue a la universidad, ¿no? Esto ya no está tan seguro, lo que va a venir después, ¿no? Pero yo tengo más capacidad que tenía mi madre y que tenía mi abuela de crear realidad. Y eso que vengo de una madre guerrera, de la que he mamado todo el feminismo posible, que incluso corría delante de la Guardia Civil luchando por la democracia estando embarazada de mí, ¿no? Entonces, tenemos que coger el testigo de esas abuelas que pasaron mucho y también rompieron con los estereotipos, muchas de ellas que les tenían asignado en su época, coger el testigo de nuestras madres y seguir adelante, ¿no? Y pasar el testigo y educar y criar a nuestras hijas en que un mundo es posible, bueno, pues
en igualdad, en justicia y libertad para todas y para todos. Teresa. Pues te tomo el testigo también, Ana, de lo que has dicho y mi palabra sería educación, porque realmente lo que tenemos que conseguir, yo también soy la primera de mi familia en poder ir a la universidad, o sea que soy una privilegiada y espero poder devolverle eso a la sociedad de alguna manera, al menos lo intento, y sobre todo siendo mujer, porque es algo que se nos ha negado históricamente, la educación, ¿no? Yo quiero educación para que este debate sea impensable, o sea, para que no se le pase por la cabeza a alguien que esto haya podido suceder en algún momento en el mundo, para que ninguna mente de hombre, mujer pueda entender cómo a las mujeres se nos ha expropiado de nuestro propio cuerpo, cómo se utiliza una mujer ya sea para mantener relaciones sexuales, es decir, para ejercer dominación y poder o para cumplir los deseos, etcétera. O sea, que esto sea impensable, que tan impensable como, yo qué sé, pues el canibalismo o como cosas que para nosotras pues no tienen ningún sentido, ¿no? Esto es como mi utopía, ¿no? Esto es a lo que creo que aspiramos y que solo se puede conseguir mediante la educación, mediante lo que estamos haciendo hoy. Así que eso es lo que yo quiero decir. Buah, ¿quedas tú? Pues a ver, yo le voy a pedir prestada a las compañeras chilenas mi palabra y es históricas. Para mí creo que es importante que nos empecemos a llenar de épica. Teresa y yo hablamos mucho de eso muy a menudo y nuestra obra de teatro, que algún día podrá ser, habla mucho de la épica de nuestras mujeres, de ser capaces de reescribir nuestra historia. La lucha abolicionista es una lucha por los derechos humanos y es una lucha que tiene esa necesidad de cambiar esa historia que no hemos escrito y que se ha escrito sobre nuestros cuerpos y de escribirla a nosotras, de decidirla a nosotras y de construirla entre todas. Entonces, para mí no hay mayor orgullo que ser abolicionista y que ser feminista y que teneros de compañeras a todas las mujeres que estáis escuchándonos hoy, a todas las que nos acompañan desde las distancias, a todas las compañeras chilenas, argentinas, colombianas, polacas que están llenando las calles por sus derechos y a vosotras tres, por supuesto. Pues Raúl, creo que no podemos cerrar de mejor manera que con una frase, ¿no? Según las estoy escuchando, para que en lugar de dejar de ser la nada, seamos todas, el todo por todas. Creo que ha sido muy, muy mágico todo esto que ha pasado, porque la magia del abolicionismo es la que hace que se cambie todo. Y aquí estamos, de pie, aunque nos quieran tener arrodilladas todas y cada una de nosotras, por todas ellas. Así que te devuelvo la conexión hasta Fuenlabrada y aquí lo dejamos para que sigamos pensando, pero para que sigamos combatiendo con el día a día. Gracias a todas por estar aquí, compañeras. A vosotros. Bueno, pues muchas gracias a todas, Ana, Teresa, Zúa. Yo creo que esta tarde es súper enriquecedora que hayáis querido compartir este ratito con todas las vecinas y vecinos de Fuenlabrada, pues es como siempre un placer. Yo sí que me quedo con una frase, por decirlo de alguna manera, de cada una de vosotras tres. De Ana me quedo con éramos pocas y ahora somos una legión. Yo creo que cuando hablamos de activismo, este es el espíritu que tenemos que llevar y sobre todo porque cuando te metes en este mundo activista, como también habéis comentado, ya muchas veces es tu manera de vivirlo y recibes muchas críticas también y el llevarlo de manera positiva y decir, oye, tengo un objetivo y tengo que llegar a él aunque haya gente que pues por otros intereses nos intente parar o nos intente hacer que no continuemos, pero Somos Legión, la verdad es que es un gran emblema, Ana. De Teresa, educación. Yo soy un firme defensor de que necesitamos que nuestras aulas cada vez sean más igualitarias, aulas en las que de verdad se hable de democracia, de que de verdad se hable de los conceptos mucho más abiertos y creo que es muy importante el que cada vez seamos más personas que lo estamos reivindicando.
Y Zúa, sí que quería acabar contigo porque me parece súper imprescindible el que cada vez seamos, esto que tú decías, el problema de los hombres, que yo también lo comparto, que el machismo es un problema que tenemos los hombres, que tenemos que hacérnoslo cada vez mirar más. O sea, yo completamente tenemos que conseguir cuestionarnos pues, los privilegios que tenemos y que tenemos que acabar con ellos. Así que nada, lo que decía al principio, muchas gracias a las tres por estar, muchas gracias a Nuria por también esta tarde tan fantástica y nos vemos el jueves siguiente.